5 meses en el poder y ya se peleó con 11 países. ¿Acaso está loco? ¿O todo es parte de un plan? Argentina perdió la cabeza. Y es comprensible porque necesitaban un cambio fundamental y ese cambio se llamaba Milei. Argentina, de ser el país más próspero de toda Latinoamérica, ha pasado durante 70 años en la mediocridad y el atraso incesante. El país de la eterna crisis, falta de dólares e inflación. Justamente Milei presentaba el cambio absoluto. Si bien muchas de sus políticas internas son de manera debatible necesarias para que Argentina salga del agujero, en lo relacionado a política exterior, la historia es otra. En sus cortos 5 meses de poder ya se peleó con 11 países. Acompáñenme en este video donde vamos a explicar los principales pilares de la política exterior de Milei que lo fundamentan. Y para ello vamos a tener que analizar la ideología libertaria y también su amor a la OTAN y todo el derechismo neoconservador que él tanto profesa. Pero primero vamos a explicar un poco de historia para entender cuál es el contexto geopolítico que se ubica Argentina y cuáles son los cambios que Milei está dando con su gran choque y cambio. Argentina, el país más bendecido de toda Hispanoamérica, tiene el privilegio de haber heredado un enorme territorio plano y fértil, ideal para la agricultura y la construcción de grandes conglomerados urbanos. Una gran diferencia con países como Perú, Chile o México, que están divididos por una enorme cordillera montañosa que les impide construir grandes ciudades o tener vastos terrenos de agricultura. Un caso similar es Brasil, que está constituido por una densa selva, el cual divide a su país e impide que pueda explotar al máximo su potencial. Y no solo eso, la posición geográfica de Argentina es increíblemente privilegiada. Exactamente, porque está alejada de todos los conflictos del mundo, mientras que en Asia, Europa, Oriente Medio están condenados a ser partícipes de todas las guerras mundiales y catástrofes. Argentina es un espacio seguro. Justamente por eso es que recibió a tantos migrantes que escapaban de la miseria y las guerras, encontrándose en un enorme país y próspero para vivir en paz, tomar mate y comer asadito. No obstante, los problemas llegaron hacia Argentina. Por problemas nos referimos a Gran Bretaña. Resulta que los ingleses, enemigos históricos del Imperio Hispánico, querían quitarle a Argentina a los españoles, porque sabían de su gran potencial, donde tenían las ambiciones de poblar la Patagonia con inmigrantes anglosajones leales a la corona británica. Exactamente lo intentaron 2 veces y las 2 veces afortunadamente fracasaron. Una antesala para su posterior derrota en el Mundial de México 86. Pero no se quedaron ahí, lograron vengarse ocupando las Malvinas y de ahí inició un eterno conflicto. En este contexto, históricamente la política exterior argentina se fundamentó bajo 2 pilares: mantenerse neutrales a todos los grandes conflictos globales y cuidar su soberanía a toda costas de cualquier ambición de los ingleses, específicamente recuperar las Islas Malvinas y Sandwich. Esto mismo sucedió durante las 2 guerras mundiales. En ambas se mantuvo neutral, donde se benefició enormemente gracias al comercio. Acabada la Segunda Guerra Mundial, entró el peronismo, que transformó la política exterior argentina, enfocándose en la integración iberoamericana. Ahí se encuentran las famosas tesis de Prebisch, de las cuales, junto a Brasil y otros países de la región, aplicaron el modelo de la industrialización por sustitución de importaciones, con el objetivo de industrializar a toda la región y con ello fortalecer su integración. Sin embargo, el resultado fue un rotundo fracaso. Un modelo fracasado que dependía del estatismo, el clientelismo e impedir que se compita con el mercado internacional. Lo único que creaban eran empresas corruptas y fracasadas, que no solo entregaban bienes de bajo valor, sino que generaban incesantes pérdidas al Estado. De cualquier forma, con excepciones durante el gobierno militar de Videla o el menemismo, esta visión fracasada de oponerse al libre mercado, sospechar de cualquier acuerdo comercial con los países desarrollados y mantener la ilusión de una integración regional, se mantuvo como el pilar de la política exterior de Argentina. Es ahí donde el kirchnerismo entró, aprovechando que a inicios del siglo XXI las materias primas estaban altísimas y absolutamente todos los países tercermundistas de Latinoamérica estaban forrados de dinero. Fortaleció los proyectos de integración con el Brasil de Lula. Ya conocemos el caso de UNASUR. Pero todo ese proyecto se fue al garete cuando todas las economías izquierdistas que lo avalaban al gran proyecto de integración de la patria grande se fueron al diablo.
Y es justamente en este contexto donde se encontraban los países latinoamericanos durante la pandemia, llenos de deudas y llenos de problemas sociales y crisis como la inflación. Y esta es la Argentina en donde Milei entra en la política y las elecciones. La Argentina de Alberto Fernández. Fue desde la pandemia que Argentina tocó fondo. El elefantiásico aparato peronista subsistía gracias a los altos impuestos, a las exportaciones y la deuda internacional, ya que pasaban por una deuda casi impagable de abonar al FMI. Argentina fue cediendo cada vez más su soberanía a China. En recompensa, China le prestó $2 que tanto necesitaba su economía. Esto fue la deuda swap, la cual actualmente está valorada en $5.000 millones. No obstante, la movida más significativa fue el proceso de ingresos de Argentina al BRICS. Ya todo estaba cantado, Argentina se iría a unirse al BRICS, alejándose de otros organismos institucionales occidentales, como es el caso de la OCDE. Justamente en este contexto es donde Milei entra al poder. La política exterior de Milei. Milei, aunque de manera debatible, se podría aceptar que sí tiene amplios conocimientos en la economía, específicamente desde su sesgo libertario. Pero también, debido a su sesgo libertario, es que no tiene idea alguna de cómo funciona el mercado internacional, el comercio internacional y específicamente las relaciones internacionales. Y en este sentido, vamos a explicar cuáles son los dos pilares que fundamentan su política exterior, siendo el primero el ideologizado y el segundo su afición por ser un influencer divo. Comencemos por el aspecto de la ideología. Milei prácticamente es un niño que se creyó las películas de Hollywood. Su ideología no tiene nada de novedoso. Es una copia patética del neoconservadurismo de la Guerra Fría de Ronald Reagan y Margaret Thatcher. Básicamente, anticomunismo por doquier. Por más que actualmente ya no exista ninguna potencia comunista y que los países realmente comunistas sean pequeños e insignificantes como Corea del Norte y Cuba. Además de la creencia que el mundo debe ser liderado y regido enteramente por los gringos, como los alguaciles del mundo y la mejor cultura por antonomasia. Lo único bueno es que nos regala muchas anécdotas graciosas. Es que a Milei no le gusta mucho la identidad y cultura hispánica, católica. Su sueño es ser un anglosajón protestante que vive en Nueva York, Londres o Tel Aviv. Porque literalmente, él sí de verdad se creyó que Estados Unidos y Occidente son los salvadores del mundo, de la libertad y de los valores. Algo que ni siquiera la derecha conservadora de Occidente se lo cree. Es más, personajes que Milei tanto admira como Trump están en contra de organizaciones como la OTAN y de otras organizaciones de la globalización occidental como la OMC y el FMI. El trumpismo y la derecha nacionalista europea actual desprecian el neoconservadurismo. Trump ganó en 2016 porque los derechistas y conservadores gringos estaban hartos de la hipocresía de los neoconservadores, hartos de las mentiras que les daban para justificar tontas intromisiones e invasiones a otros países lejanos como Irak, Afganistán y Libia, de entrometerse en el conflicto de Ucrania con Rusia, la guerra civil siria, Somalia y mucho más. Hartos de que se llamaran conservadores cuando lo único que quieren conservar son las grandes ganancias del complejo industrial militar, de empresas como Lockheed Martin en las guerras de Medio Oriente o los intereses del país de la estrella en el Levante. Hartos que se consideren conservadores cuando nunca les importó acabar con temas como el de la terminación voluntaria del embolamiento. No digo la palabra exacta por la censura y controversia de YouTube con este tema. Es que Milei es el único que se mantiene viviendo en el pasado como un boomer que sigue profesando todos los mitos de la Guerra Fría. Milei, tal cual niño, él cree que la política y la vida es como una película de Marvel, con los muy buenos contra los muy malos, una batalla del bien contra el mal. Y es más, antes de llegar al poder, Milei ya había dicho los dos aspectos fundamentales de su política exterior, siendo el primero, oponerse, y es más, no comerciar ni tener ningún tratado con los países comunistas, el eje del mal. Y por comunistas él se refería a China, a Rusia y Brasil. Que estos tres, ninguno de ellos es comunista. Por más que se pueda decir que los dos primeros, Rusia y China, sean dictaduras, no tienen nada que ver con el comunismo de la Guerra Fría. Y el segundo y más importante aspecto fundamental que él dijo que profesaría y que realmente manda a toda su política exterior es el de que su política exterior se basa principalmente en seguir
todos los mandatos y los lineamientos de Estados Unidos e Israel. Su principal pilar, ser aliado y servir todos los intereses de Estados Unidos y el país de la estrella. Pero su fantasía se evaporó rápidamente. En pocas horas, la realidad le golpeó la cara. Comencemos con el caso de China. En un comunicado del embajador chino, este le informó que si rompe sus relaciones con China, entonces Argentina deberá inmediatamente devolver los préstamos swap que China le dio a Argentina para salvaguardar su deuda. Y no solo eso, China también les dijo: bueno, si no quieres comerciar conmigo, ya no quieres tener lazos con nosotros, entonces toda esa soya que vendes, que es tu principal producto de exportación, ya no te la vamos a comprar. A ver pues, que te la compren los gringos que tanto los amas, a ver si ellos te darán todo ese dinero. Y es que justamente China como Brasil son de lejos los principales socios económicos de Argentina, y ahí Estados Unidos no tiene nada que hacer para competir. En poco tiempo, el señor Milei no le quedó de otra que pedirle perdón a su excelentísimo y muy querido emperador Xi Jinping. Actualmente están tratando de reparar las relaciones con su sugar daddy China, pero parece que la canciller de Milei, Mondino, está igualmente descalificada para administrar la política exterior de su país. A inicios de abril, tras la inspección a una estación espacial china en la Patagonia, Mondino se atrevió a decir que nadie detectó personal militar ahí, porque de todas maneras, todos los chinos son iguales. El nivel de incompetencia en relaciones públicas internacionales es ya surreal, quizás solo comparable con el nivel de incompetencia del kirchnerismo en el manejo económico de su país. Ahora veamos el caso de Brasil. El 9 de noviembre de 2023, durante su campaña, Milei dijo en una entrevista con Jaime Bailey que el presidente brasileño Lula era un comunista corrupto y que por eso estuvo preso, sugiriendo que rompería relaciones con Brasil. De nuevo, el gobierno de Milei volvió a superar los límites de lo absurdo. Brasil es el principal socio socioeconómico de Argentina y su aliado geopolítico natural. Pero parece que Milei no tiene ningún conocimiento de los datos referidos al peso del comercio internacional entre los países. Ya siendo presidente, Milei inicialmente solo quiso invitar al expresidente Bolsonaro, hecho que irritó aún más a Lula. Ya posteriormente tuvo que retratarse el peluca. Le envió una invitación oficial a Lula, pero Lula, aunque ofendido, prefirió no hacer un show ni una payasada, como actualmente lo está haciendo el presidente Sánchez de España. Más bien, si bien decidió declinar la invitación, envió a su canciller para que lo represente y trató de olvidar y obviar el tema por lo estúpido e irrelevante en la gran escala de la política real. Y ya que estamos aquí, comencemos con el caso más vergonzoso. Estamos hablando de la crisis diplomática entre España y Argentina con el tema de Sánchez. Bueno, la verdad es que si bien ambos son patéticos, Milei como Sánchez un poquito más, porque si bien ahora él se la está dando con ínfulas de honrado, se está victimizando como un político serio, ¿cómo me pueden haber hecho esto? La realidad es que él comenzó toda esta novela. En plenas elecciones, Pedro Sánchez cometió intromisión a los intereses argentinos, cuando en un mensaje oficial apoyó tajantemente la candidatura de Massa en contra de Milei, prácticamente tachándolo de facho y dictador. Ya después, para poner la cerecita en el pastel, su ministro de Transportes acusó a Milei frontalmente de ser un fascista. En respuesta, un comunicado oficial, el peluca le dijo frontalmente a Sánchez que es un corrupto, igual que su esposa, también acusada de corrupción. Además de ser un traidor a los intereses de los españoles por promover su división apoyando el separatismo catalán y no haciendo nada. Es más, incluso promoviendo la inmigración musulmana y los intereses de Marruecos en las ciudades españolas de África. Si bien todo esto último es parcialmente cierto, en política internacional y relaciones públicas, no puedes hacer esto, no puedes decir las verdades. Es que no te puedes así pelear de gratis con un país que socioeconómicamente tiene una fuerte relación contigo por temas tan tontos e irrelevantes como es el ego de ambos payasos. Y para peor de todo, Sánchez siguió victimizándose y mantener este teatro a la larga. Y ya, para poner la cerecita en el pastel, Milei hizo algo mucho peor. La semana pasada, en unas ceremonias que habían hecho el partido Vox derechista y Milei había llegado, ahí es donde Milei había presentado el segundo pilar de su política exterior, el de ser un influencer vivo,
Ahora mismo lo veremos. En una ceremonia del partido de derecha Vox en España, Milei, siendo presidente, se puso a atacar al presidente español Sánchez, llamándolo corrupto y demás otras posibles verdades. Esto es algo inaceptable en la política exterior. Nunca ha pasado algo así, que un presidente extranjero venga a tu país e intervenga en tu política interna, promoviendo un ataque frontal a tu régimen. Es que la verdad, en los últimos años, el nivel de los políticos, no solo en nuestro mundo hispano, sino a nivel mundial, ha bajado considerablemente. Prácticamente ya no existen grandes estadistas, como fueron Charles de Gaulle, Churchill, Deng Xiaoping, entre otros. Ahora tenemos puros payasos e influencers narcisistas que se compiten por quién es el más vulgar e infantil. Casos hay muchos, como el de Trudeau en Canadá, Trump en Estados Unidos, AMLO en México, Milei, Sánchez, Petro y muchos más. Regresando a Milei, su prioridad como influencer se demuestra en que de sus 8 viajes, solo 3 fueron con razones de Estado. Uno de ellos fue su viaje al Vaticano, para disculparse con el Papa, principal regente de la religión mayoritaria e histórica de Argentina, por haberlo insultado, diciéndole que es un servidor del diablo y un comunista. En otro viaje fue el que hizo al verdadero amor de su vida, el país de la estrella, el cual fue el primer viaje oficial que realizó desde que inició su mandato. Es que Milei tiene una obsesión religiosa y surreal con dicho país. Algo absurdo e inexplicable, porque sus problemas en Medio Oriente no tienen ninguna relevancia ni afectación a los intereses de Argentina. Solo miren o llorar. Bueno, como ya explicamos, de los 8 viajes oficiales del presidente Milei, 5 fueron por no razones de Estado, sino más bien por razones de influencer. En estos 5 viajes, él lo hizo para celebrar y hacer discursos en celebraciones y grandes cumbres de libertarios y de derechistas. En ellas donde pudo sacarse fotos con su ídolo Trump o con su ídolo Elon Musk para tener grandes fotos, estar en las portadas de los periódicos, todo por su ego y todo porque le encanta la atención, como una niña bonita en Instagram. Es que al peluca le gusta la atención y los focos. Y él se olvida que ya es presidente de un país y ya no debe de hacer eso, porque todos estos viajes y todo ese gasto lo terminan pagando los argentinos. El legado de Milei. Milei, que recién inicia su presidencia, si bien está haciendo importantes y necesarios cambios en la política y economía interna, aunque eso sí, muy dolorosos por el tema de los precios en la política exterior, está dejando mucho que desear. Así lloran sus guaripoleras. Porque ni en la vida ni en la política existen los buenos y malos. La política es una confusa batalla de grises. Y los que más se benefician son los que saben aprovechar todas las oportunidades, siendo flexibles y pragmáticos. Pero eso sí, siempre protegiendo la soberanía nacional, porque tu enemigo de hoy puede ser tu aliado de mañana y viceversa. Ejemplos de grandes estadistas actuales que demuestran ser pragmáticos y flexibles hay muchos. Derechistas, como es el caso de Bukele, que mantiene muy buenas relaciones con China, que incluso le regalaron una biblioteca nacional y otras inversiones, como también sus buenas relaciones con los Estados Unidos, específicamente con los republicanos conservadores. También tenemos desde la izquierda, como fue el caso del gobierno de Lula da Silva en el pasado, en donde tuvo buenas relaciones tanto con Estados Unidos, como la Unión Europea, como con China y los países de izquierda. Tanto así que la Unión Europea hizo un tratado económico con ellos, y al mismo tiempo China lo unió en la gran asociación que es el BRICS. Por eso, si realmente queremos salir del hoyo llamado tercermundismo, y ya no más dar vergüenza ajena como lo está haciendo Milei, tenemos que pensar con la cabeza y olvidarnos de las ideologías. Suscríbanse, denle a like y comenten en los comentarios porque los voy a leer y los voy a responder. Muchas gracias por todo y sigan viéndonos porque se vienen grandes cosas.